¿Sentido del humor? ¿Cuál sentido del humor? En el budismo no hay humor, todo es serio. Te vas a morir, la vida es impermanente, no hay salvación. Vas a envejecer, vas a enfermar, vas a morir. ¿Dónde está el sentido del humor ahí? Esto es un pequeño video para responder a la pregunta de Ramón, que me parece súper interesante porque pensamos que en el budismo todo es seriedad y todo tiene que ser místico y todo tiene que tener velas, inciensos y toda esta parafernalia que nos pone la tropa New Age. Pero en realidad, si hay algo que define el budismo es que es una celebración de la vida. Y lo podemos encontrar por todos lados en el mundo budista contemporáneo, pero además en escrituras importantes como en varios sutras e incluso en el mismo Dhammapada. El Dhammapada tiene un capítulo específico para hablar sobre los estúpidos y los necios, y el Buda tenía un sentido del humor específico y muy especial. Pero el problema para entender el humor del Buda es que, bueno, ha sido, el Dhammapada en particular, ha sido sujeto a muchas traducciones, muchas interpretaciones. El humor es contextual de acuerdo a la cultura. El humor físico funciona en muchos niveles, ¿no? Por eso Charles Chaplin sigue siendo gracioso a pesar de que han transcurrido muchos años, ¿no? O Jackie Chan no tiene que hablar para ser gracioso. Sin embargo, el humor escrito es muy difícil, y más en los tiempos del Buda o de Dogen mismo, porque han pasado por diferentes traducciones, interpretaciones, depende mucho de el lenguaje del tiempo, las figuras gramaticales, las referencias culturales del tiempo, de tal manera que en el Dhammapada podemos encontrar mucho humor en el capítulo del necio o del estúpido. Sin embargo, hay que tratar de ver la vida con los ojos de la India antigua, al menos por un momento, para tratar de encontrar el humor en ello. Con Dogen sucede lo mismo. Shobogenzo, que es el libro máximo del budismo zen, está lleno de referencias, de bromas y de chistes, pero el budismo zen, como tiene que ser todo rígido, a veces no expresa con mucha soltura el sentido del humor, y hay que buscarlo otra vez tomando en cuenta la cultura, el tiempo, el idioma de aquel tiempo, bueno, de aquellos años, ¿no? Sin embargo, con todo esto, hay que decir también que cuando uno vive con el Dharma y por el Dharma, la vida se vuelve mucho más ligera. Las cargas y todo esto que nos hace sufrir empiezan a tener otro matiz, incluso a pasar a segundo término, y nos encontramos de muy buen humor todo el tiempo, nos reímos más fácil, sonreímos casi todo el tiempo. Eh, um, es una especie de celebración a la vida vivir con el Dharma. Entonces el sentido del humor viene con mucha facilidad, podemos reírnos de nosotros mismos, hacemos muchas bromas, disfrutamos más de la comedia, siempre y cuando no sea una comedia abusiva que haga burla de grupos étnicos o de grupos sensibles, ¿no? O de una persona en particular. Hay situaciones en la vida que son muy, muy graciosas. Por ejemplo, en el Samyutta Nikaya, que es parte del Kulava Sutra, encontramos un pasaje muy gracioso. Oh, no, perdón. Hablando de humor. En el Udana Sutra, en el Udana Sutra hay un pasaje muy, muy gracioso en donde el gran Shariputra, el que sale en el Sutra del Corazón, el gran Shariputra acaba de rapar su cabeza, entonces tiene esta cabeza brillante atractiva. Entonces decide irse a meditar a un bosque a la luz de la luna. Entonces la luna se refleja en su cabeza, y un ogro que va pasando por el bosque ve esta segunda luna sentada sobre una roca, y decide que no le gusta, y con su masa da un golpe en la roca tan fuerte
que la montaña se parte en dos y Shariputra sigue sentado meditando. A la mañana siguiente, cuando Shariputra baja de la montaña, del bosque, su amigo Moggallana le pregunta: desde aquí abajo vimos algo muy extraño en el bosque, ¿no sentiste algo? ¿No viste algo que haya sucedido? Y Shariputra dice: ahora que lo mencionas, me duele un poquito la cabeza. Este tipo de humor que parece ingenuo y tonto está por todos lados en el budismo. El budismo es una celebración de la vida. A mí en lo personal me sucede que sonrío todo el tiempo, me río mucho, busco, disfruto más de la comedia que del drama, justo porque la risa es esencial para la vida. Si no te ríes, la vida deja de perder mucho sentido. Si no sonríes, te pones mal, físicamente afecta tu vida, ¿no? Entonces, el budismo es una celebración de todas las cosas maravillosas que suceden, nos gusten o no. E incluso puedes conservar la sonrisa aún en la catástrofe, aún ante la muerte. Y vale la pena, porque es un proceso que tarda años, pero sucede. Incluso te puedo decir que me sucede con frecuencia que me despierto en las noches riendo porque mis sueños son cómicos. No voy a decir ninguno en este momento, pero pasa con frecuencia. Entonces sí, el sentido del humor no es que el budismo promueva hacer bromas o chistes, pero viene natural como parte del paquete cuando el Dharma fluye por tus venas. Entonces, habiendo dicho eso, yo me voy porque tengo mucho trabajo. Adiós. Por cierto, parte del humor es que mis salidas triunfales nunca funcionan. Entonces, espero que esta sea triunfal.